Bueno, ahora continuando con el diagnóstico, el primer punto a tocar es los criterios diagnósticos. Es importante mencionar que hay unos criterios llamados Hanifin y Rajka, el cual incluye varios criterios mayores y menores. Sin embargo, se crearon unos criterios modificados para hacer un diagnóstico más específico. ¿Cuáles son estos entonces? El paciente debe tener lesiones cutáneas pruriginosas o que la madre refiera un patrón de rascado en los últimos 12 meses obligatoriamente. Además de este, debe presentar al menos tres de los siguientes hallazgos. El primero es que tenga historia de afectación de los pliegues cutáneos, sea el antecubital, popliteos, la cara lateral de los tobillos, cuello o el pliegue de Denny Morgan. El segundo es que tenga una historia personal de asma o rinitis alérgica o que haya un antecedente familiar de enfermedad atópica de primer grado. El tercero es que haya una historia de cirrosis cutánea generalizada en el último año. El cuarto, que haya tenido un inicio antes de los 2 años de vida, esto es en pacientes mayores de 4 años. Y el quinto es que tenga una dermatitis flexural visible, incluyendo mejillas, frente y la cara externa de los miembros. Es importante recalcar que al hacer la evaluación de la gravedad es difícil establecer un método universal para valorar la gravedad, ya que hay una variación de manifestaciones clínicas, como ya vimos, dependiendo del grupo etario. Sin embargo, el European Task Force de Dermatitis Atópica diseñó el SCORAD, que es para valorar a los pacientes que cumplen los criterios diagnósticos. Digamos que es una herramienta de referencia para el seguimiento y la evaluación y nos permite asignar una puntuación al nivel de gravedad en determinado momento. En este índice se van a evaluar tres parámetros. El primero es la extensión del área afectada por la dermatitis. Se va a expresar como porcentaje de la superficie corporal afectada por la inflamación y se utiliza la regla de los 9, la cual consiste en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal total. El segundo parámetro es la intensidad de las lesiones. Se van a valorar 6 tipos: eritema, edema o pápula, exudado o costra, excoriación, liquenificación y sequedad, y cada una se va a puntuar de 0 a 3. Y por último, el tercer parámetro son los síntomas y signos subjetivos en los últimos 3 días. ¿Cuáles son estos? El prurito y la pérdida de sueño, dando a cada uno entre 0 y 10 puntos mediante una escala análoga. Lo que vamos a realizar con esto es una fórmula en la cual se va a dividir A entre 5 más 7 por B entre 2 más C. Esto nos va a arrojar un puntaje, el cual se va a establecer en 3 grados: leve de 0 a 25, moderado de 25 a 50 y grave superior a 50. En la guía colombiana nos hablan acerca de la evaluación holística. Este enfoque se debe hacer en cada consulta del paciente y va a consistir en la evaluación de la severidad de acuerdo con la extensión característica de las lesiones y el impacto del prurito, ya que debemos recordar que esto va a afectar la calidad de vida del paciente y la escala psicosocial. Entonces, se caracteriza una piel limpia cuando hay inactividad y no hay impacto en la calidad de vida. Se dice que es leve cuando hay áreas secas con prurito ocasional y que el impacto en la calidad de vida es leve o mínimo. Es moderado cuando ya hay áreas secas extensas, prurito frecuente, eritrodermia y engrosamiento de la piel, con un impacto moderado en las actividades diarias y en la función psicosocial y alteración frecuente del sueño. Y es severa cuando hay áreas extensas de piel seca, prurito incesante, eritrodermia extensa con áreas húmedas, engrosadas y fisuradas. Y esto ya va a tener una severa limitación en el sueño, en las actividades diarias y en la función psicosexual, por lo cual siempre debemos indagar si el niño permanece irritable. Al momento de realizar un enfoque diagnóstico es importante hacer una buena historia clínica, siempre poner diagnósticos diferenciales, evaluar la severidad, evaluar cuáles son los factores predisponentes que puede tener mi paciente, hay que clasificarla y dependiendo de sus indicaciones o no, realizar confirmación por pruebas in vitro o cutáneas. Entonces, ¿cómo se puede confirmar el diagnóstico? Aquí lo más importante a recalcar es que el diagnóstico de dermatitis atópica se basa en la clínica y la anamnesis del paciente. No se debe necesitar ninguna prueba complementaria para su confirmación. Sin embargo, se podría realizar una histología cutánea, aunque esta carece de utilidad y en realidad no se realiza. Digamos que aquí lo que se va a ver
son los hallazgos ya previo mencionados en la fisiopatología, lo que hablábamos de la esponjiosis y la dermis edematizada, con un infiltrado de células mononucleares y polimorfonucleares. Lo segundo que se podría realizar es el estudio alergológico. Es importante ya que el objetivo de este va a ser en primer lugar conseguir un efecto beneficioso a corto plazo para la dermatosis del paciente, pero también determinar factores pronósticos para la implementación de medidas de prevención a largo plazo. Digamos que esta exploración alergológica se va a solicitar en determinados casos en los que se sospecha de alergenos como factores desencadenantes de las exacerbaciones y también de la perpetuación de esta dermatitis en el niño. Las pruebas alergológicas que se pueden solicitar son las pruebas intradérmicas o prick tests, la inmunoglobulina E sérica específica, las pruebas epidérmicas o patch tests, la dieta de eliminación de alimentos con fines diagnósticos y la prueba de provocación oral. Sin embargo, estos estudios no se le dan a enviar a todos los niños, tienen unas indicaciones. Estas son una dermatitis atópica grave, es decir, en la que ha fracasado un tratamiento adecuado y bien dirigido, el niño que está afectado por la dermatitis y tiene un estancamiento o una interrupción de la curva ponderostatural, el niño que además de la dermatitis tenga presente manifestaciones asociadas, por ejemplo, una alergia respiratoria como asma o rinitis, que tenga manifestaciones alimentarias al consumir cierto alimento como urticaria, angioedema, vómito o diarrea, o que tenga manifestaciones de contacto como un eczema localizado o difuso, y también en las dermatitis atópicas que se agravan. Como dije anteriormente, es muy importante siempre hablar acerca de diagnósticos diferenciales en cada paciente. La PRECOP, la guía colombiana, nos establece diagnósticos diferenciales según el grupo etario. Ya aquí abajo vamos a observar imágenes de cada uno de estos y una pequeña descripción. El primer diagnóstico diferencial que debemos pensar es la dermatitis seborreica. Esta tiene como característica muy importante que es no pruriginosa y de aparición en las primeras semanas de vida. Va a cursar con una descamación grasienta de coloración amarillenta y va a aparecer más que todo en cuero cabelludo y las cejas y en los pliegues inguinales. El segundo diagnóstico diferencial es la dermatitis irritativa de contacto. Suele deberse a sustancias irritativas no alérgicas y delimitadas a la zona de exposición. Con frecuencia se va a asociar a la dermatitis por el aumento de sensibilidad cutánea en estos pacientes. Luego tenemos la dermatitis irritativa de contacto. Son lesiones similares a la dermatitis atópica, pero estas van a estar limitadas a la zona de contacto con el alergeno. Seguimos con la escabiosis, también llamada sarna. Recordar que es una infección producida por Sarcoptes caviei. Se va a caracterizar por la aparición de lesiones lineales que formarán el surco acarino y una vesícula perlada. Es importante recalcar que el prurito de estos pacientes va a ser predominantemente nocturno y siempre debemos indagar en el momento de la anamnesis acerca de la afectación de otros familiares. Seguimos con el impétigo o el síndrome de piel escaldada. Este es importante ya que más que ser un diagnóstico diferencial, también tenemos que tenerlo presente como una complicación por una sobreinfección de la piel con el Staphylococcus aureus, ya que los niños se van a tener un rascado que puede provocar esta infección. Luego tenemos las infecciones micóticas, son eritematosas con borde activo y con descamación. En esta imagen observamos la pitiriasis versicolor, que se va a presentar con predominio en la espalda y no es tan frecuente en la infancia. Ahora seguimos con unos diagnósticos diferenciales que son menos comunes. Tenemos las infecciones virales, como por herpes simple, estas pueden ser locales o diseminadas. Tenemos la ictiosis vulgar, que es una enfermedad autosómica dominante con escamas gruesas en las extremidades. Luego tenemos la psoriasis, que se va a presentar como lesiones eritematoescamosas con placas bien delimitadas y va a tener una localización predominante en codos y rodillas. Luego tenemos las enfermedades metabólicas, como el déficit de zinc, el déficit de biotina y la fenilcetonuria. Luego tenemos algunas inmunodeficiencias, como el síndrome de Omenn y el síndrome de Wiskott-Aldrich, junto con el síndrome de hiperinmunoglobulina E. Luego ya menos común, enfermedades malignas como es el linfoma cutáneo de células T y la histiocytosis de células de Langerhans. Y por último, la dermatitis herpetiforme, que se va a presentar como una erupción vesiculosa muy pruriginosa,
simétrica y que va a afectar las superficies de extensión y la región lumbar.